Ernesto Sanguinetti amablemente nos atiende, como también habíamos hecho con tu colega, antes de hablar por ahí de algo particular, una consideración que tengas vos en general de lo que es este DNU, obviamente no desde un costado político, porque no estamos aquí para eso, sino una consideración tuya como abogado, como hombre de leyes, bueno, en general lo que ha sido este DNU que todavía está en proceso digamos, de tratamiento en la comisión bicameral, que después tendrá que pasar por ambas cámaras, pero que está vigente. Sí, efectivamente está vigente y hay que tener presente que las medidas cautelares, salvo en el aspecto sindical, que es de alcance nacional, en el resto de los aspectos del derecho del trabajo que incorpora el DNU no tienen alcance nacional, es solamente alcance capital federal, con lo cual bien podría pasar, por lo menos desde el punto de vista teórico, que alguna provincia sostenga digamos, vigencia del DNU y otra no, y esto genera un marco de aún mayor incertidumbre jurídica para todos, tanto los empleadores como los empleados. El DNU está vigente, están en el tratamiento parlamentario propio de estos DNU, de una historia argentina que ha vivido con DNU y convivido con DNU sin mayores problemas, incluso con restricciones, tanto como fue la pandemia, ¿no? Que mediante un DNU tuvimos restricción a la libertad de tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad que no sabemos cómo va a terminar. Una reflexión general, el DNU vamos a ponerlo, no en pasado, si querés, una inusitada vocación general de reforma laboral. Creo que en muchos puntos mal explicados en general, porque lo político confundió un poco las reformas. Muchas reformas eran bienvenidas, incluso por muchos sectores que las vienen pregonando. Otras eran más sensibles, sobre todo lo que tiene que ver con las regulaciones de los derechos sindicales y colectivos, que convengamos que tenía unas cuantas limitaciones, no solamente al sistema de financiamiento de sindicatos, que es uno de los puntos centrales, sino también a lo que es el derecho de huelga y a las libertades sindicales. Había varias restricciones y en ese punto quizás el DNU como vehículo no era el mejor, ¿no? Siempre uno espera que haya un debate de todos los actores sociales para que estas normas tengan un consenso posterior y generen certeza jurídica. Pero sí es cierto, convengamos, Sebastián, que el DNU por lo menos tuvo una virtud que es generar en la sociedad el debate no vamos a hablar de reforma laboral porque se suena, cuando hablamos de reforma laboral, pareciera que queremos, no sé, hacer algo en contra de los trabajadores y demás, pero sí es cierto que todos los sectores vienen pregonando una adaptación de las normativas laborales a los tiempos actuales y a las necesidades actuales, porque nadie puede negar que el empleo privado en Argentina particularmente está estancado y que el empleo informal o el empleo negro están en indicadores altísimos. Es decir, las normativas que tenemos, muchas de la década del 90 en adelante, la ley laboral de la década del 70, no han sido eficaces en contra de un problema real, que el que todos queremos, que haya un empleo privado genuino, que crezca, digno, decente, en blanco, y obviamente que el sueldo, y esto tiene más con inflación, alcance para vivir bien y dignamente y no que estemos debajo de la línea de pobreza. Esa es una realidad que nadie puede tapar el sol con las manos. Entonces, el DNU ha tenido la gran virtud, si querés, de despertar en la sociedad, charlar de la necesidad de una adecuación de muchas normativas laborales. Dicho muy por arriba y no ir a lo particular, porque quizás ya toca muchos medios, el DNU tenía como un triple eje de reformas o de iniciativas. Primero que algo que creo que fue mal explicado y no quedó muy claro, es que la vocación de esas iniciativas legislativas de DNU eran transitorias, eran hasta diciembre de 2025, si no eran más allá de diciembre de 2025, porque justamente declaraba la emergencia social, económica, laboral, ocupacional, tal como lo ha hecho el gobierno en muchos gobiernos anteriores, kirchneristas, del PRO, que han declarado emergencias en distintas materias y han dictado normas transitorias. Por eso no era una reforma laboral. Una reforma laboral es algo ya de fondo que tiene vocación de mayor perpetuidad. Y en ese triple eje había algunas, creo que la que mayor consenso uno tiene, basta ver algunos incluso referentes sindicales que opinan a favor de esto, que es la reformulación de toda la legislación sobre el empleo clandestino, básicamente cambiando el sistema. Hoy el sistema argentino es una sanción económica bastante importante en favor del trabajador y en contra de la empresa. Y la verdad que esto genera mayores costos económicos para el empleador, obviamente genera beneficio económico para quien lo cobra, pero no ha sabido paliar la situación de empleo informal, que siguen en altas tasas, cercanas al 50% del empleo privado. Entonces, ahí había toda una gran derogación de este sistema de multas y sanciones pecuniarias que establecían legislaciones son de la década del 90.
y cambiado por un sistema de sanciones y multas ya más de organismos públicos, que también iba acompañado, porque esto complementaba con la ley Ómnibus, con un gran sistema de blanqueo en favor del empleador para que pueda facilitar blanquear las relaciones laborales a un menor costo, y entonces empezar, digamos, de cero, muy parecido a lo que fue la ley 2403 en la década del 90. Y bueno, ahí eran estas iniciativas. Otras iniciativas que también se hablaron, creo, con cierta mezquindad en los medios y demás, es lo que hace ya al contrato individual de trabajo, es decir, al vínculo directo entre el empleador y el empleado. No había realmente cambios sustanciales de fondo, o sea, no, por ejemplo, se hablaba del cambio del sistema indemnizatorio, en realidad no había una modificación del cambio indemnizatorio, si querés, que afecta al trabajador común. Sí lo había para gerentes y directores, que le iba a cambiar la manera de calcular su base de cálculo, pero para los trabajadores comunes no había, y sí había una gran iniciativa, a mi criterio positiva, de darle mayor injerencia a la negociación colectiva, es decir, que los actores sindicales, tanto del lado empresario como del lado de los trabajadores, puedan generar por medio de acuerdos colectivos este famoso régimen de la mochila austríaca, por ejemplo, entonces dando más libertad a los actores a consensuar cuál es el mejor mecanismo, así como tiene la industria de la construcción y funciona desde hace años sin problemas, el mejor mecanismo para indemnizar las extinciones de los vínculos laborales. Un régimen que simplificaba las altas laborales, menos burocracia para el empleador, más facilidad para dar altas. Había un régimen, por ejemplo, en favor de la trabajadora en situación de maternidad de estabilidad absoluta, que convengamos que es bienvenido, y esto nos habló, y era, no la podés despedir directamente, hoy la ley te permite despedirla pagando una indemnización agravada. Bueno, estas eran distintas regulaciones en la esfera del derecho individual privado, y luego sí, el gran capítulo que creo, esto es una opinión personal, que generó las cautelares real es el tema sindical. O sea, las cautelares, si bien suspendieron todo el DNU, cuando uno las lee en las motivaciones reales de los jueces, la gravedad institucional donde se puso foco es en la regulación del financiamiento del sector sindical trabajador y los cercenamientos o limitaciones a los derechos de huelgas, esencialmente en la medida de lo que son servicios esenciales y las regulaciones de estos servicios esenciales, y después las distintas sanciones que el actual gobierno tiene una vocación manifiesta de lo que es tomas de empresas o piquetes a empresas digamos, bloqueos a empresas, inclusive con una vocación, no por el DNU, pero ahora hay un nuevo proyecto de que es un delito penal calificado expresamente. Este era el triple eje del DNU. Digamos, yo en lo personal creo que hay un debate necesario. El DNU claramente no es una forma de debate, porque el DNU es directamente son medidas de efecto inmediato. Esperemos, quizás en una situación de emergencia, que yo creo que la estamos, no es que la estamos de diciembre, la estamos de hace un rato largo, en emergencia laboral y social. Bueno, a veces hay que tomar medidas extraordinarias, pero creo que la gran virtud que va a tener el DNU es abrir un debate que la sociedad sabe que hace falta y que quizás por un tema peyorativo o de temor no nos animamos a hablar. Digamos, las normas laborales actuales no contienen la realidad social que necesitamos para generar empleo, empleo digno me refiero, empleo en blanco, con hora social, con aportes jubilatorios y obviamente con salarios que alcance para cubrir las necesidades, no las básicas, no aspiramos a necesidades dignas de un trabajador. Entonces, bueno, esa discusión hoy se está dando, se va a seguir dando, la voluntad del gobierno ahora pareciera que es ir por módulos, por capítulos. Hay referentes sindicales, basta leer a Facundo Moyano, que parece cada vez más, si querés, entre comillas, libertario, porque no es que estas ideas son libertarias, ¿no? Muchas de estas iniciativas no son libertarias, digamos, muchas son réplicas, no sé, de lo que hizo Brasil, de lo que hizo España, de los regímenes que tiene Chile, de otros países que han tomado iniciativas, y son réplicas no necesariamente libertarias, sino sería darle mucha magnitud ahora a esa ideología. Pero bueno, ojalá el DNU sea por lo menos un debate sano de todos los actores sociales que generen normativas con consenso. Lo que necesitamos es que haya un consenso social para que esto no esté permanentemente hackeado en la justicia y hoy genere mayor incertidumbre. Pensemos algo, ¿no? Porque cuando hablamos de derecho laboral, creemos que hay 5 personas que son los empleadores del mundo, gordos vestidos de traje en un escritorio, manejando los destinos de los trabajadores. En la realidad no es así. La realidad es que el 70-80% de la mano de obra de Argentina está en las pymes, no está en grandes conglomerados de empleados, por más que está demostrado que muchos grandes empresarios
tienen muchas mejores políticas de trabajo decente que inclusive la legislación laboral. Tampoco hay que demonizar a los grandes empresarios, no estoy diciendo esto, pero la realidad es que la mayoría de los vínculos son empleadores que trabajan a la par de su empleado. O sea, el vínculo es ida y vuelta. Un taller metalúrgico de 10 trabajadores, el dueño de la empresa es un empleado más que a veces trabaja más que el empleado y no tiene cobertura social ni obra social. Y ese universo hay que regularlo, hay que protegerlo porque es el empleo genuino de nuestro país. Y la verdad es que es un estandarte. O sea, la mano de obra en el sector pequeñas y medianas empresas habla bien de Argentina y es algo que hay que favorecerlo y sostenerlo, igual que para la gran empresa, ¿no? Pero hay que sacarse un poco la idea a veces del empleador que está tomando sol en Cancún mientras el trabajador se desloma. Me parece que es mucho más, bueno, todos nosotros lo vivimos, ¿no? Uno es trabajador y a la vez es empleador, entonces vive esa dualidad y creo que la sociedad argentina sabe que requerimos nuevas normativas que nos permitan trabajar con cierta, digamos, previsibilidad y certeza y no estar siempre viendo dónde tenemos un riesgo, digamos, que nos deja fuera del negocio, ¿no? Esto es básicamente lo que esperamos, ¿no? Digo, estamos con leyes laborales, si no te entendí mal, algunas desde la década del 70 dijiste, Bueno, ¿no? la ley de contrato de trabajo es del Sí, 70, de la década del 70, ¿no? Del 70, viene de mucho antes, ¿no? Pero, claro. digamos, la última formulación es del 70, ¿no? No, esto lo remarco porque me parece interesante lo que dijiste de que es un debate que, como bien decís, uno escucha reforma laboral y hay como un sesgo de ir contra los trabajadores, pero bueno, han pasado tantas cosas de los 70 o antes para acá, y que también, bueno, lo que ha ocurrido también con Bueno, hay un gran pandemia universo, lleva... Sebastián, que es Sí, todo lo que se llama la economía del conocimiento, que es, claro. no está, a ver, si bien intentamos de la justicia, tanto los abogados como los jueces, abarcarlo con la legislación actual, la realidad es que hacemos un esfuerzo para poder encuadrar estos vínculos. Vamos a ver un chico que sea un trabajador nómada digital, que hoy quizás está ganando 2.000, 3.000, 4.000 dólares por mes, en negro, porque ni siquiera por ahí vive en Argentina, o sea, desplazando es argentino. Bueno, la legislación no ha sabido, ni siquiera la legislación de teletrabajo que salió en plena pandemia, abarcar ese universo para que por lo menos coticen en Argentina, a Seguridad Social Argentina, tengan su jubilación futura. Bueno, hay todo lo que es la economía del conocimiento, está muy forzada en las normativas actuales, esa es la realidad. Los trabajadores, no quiero dar ejemplos porque me acelero, pero todos los trabajadores de Rappi, de las plataformas Sí. digitales de pedidos, hasta antes de la pandemia eran demonizadas estas plataformas como un sistema digamos, de protección al trabajador, de explotación, y la realidad es que cuando vino la pandemia aplaudíamos y pedíamos por favor que estuvieran estos chicos trabajando y obviamente hay que regularlo para que no haya abusos. Esto está claro que hay que regular para que no haya abusos y que ese trabajador tenga una protección, tenga un futuro, pero digamos, no es prohibirlo, es regularlo, ¿no? Digamos, entonces, y luego la pandemia nos mostró que no, ahora nadie más habla de los trabajadores de plataformas digitales, y si vos agarrás todos los artículos de muchos abogados laboralistas previo pandemia, un poco más ponían que Uber, que Globo, que Rappi, era pedido ya, eran los empresarios salvajes que esclavizaban a sus trabajadores. Y la realidad nos demostró esto. Seguramente hay abusos, seguramente hay temas a corregir. En el mundo hay experiencias que han regulado, aún manteniéndolos como trabajadores autónomos, licencias vacacionales, cobertura de obra social, jubilación, es decir, hay experiencias en el mundo que han dado regulación y han dado derechos para que no sea un abuso absoluto. Acá pasamos, viste, es un péndulo, pasamos de es el Mm. demonio a son los santos. Entonces ahí es Ah, donde quizás hay que ubicarse más en el medio y trabajar pensando en la gente, pensando en generar empleo y en proteger a los trabajadores, pero también al empleador, porque sin empleador no hay trabajo, ¿no? Digamos, es como el punto de equilibrio que es el gran desafío de los actores sociales, ¿no? Que hay sí, que Ernesto, buscar. justo te digo para interrumpirte, en pandemia tuve que recurrir para trabajar a una de esas plataformas y también un poco de lo que escuchaba en ese momento compañeros, era el tema de que preferían estar así porque tenían miedo de que si caían, por decirlo de alguna manera, en una órbita sindical, tener que aportar a sindicatos, bueno, era también como un tema que escuchaba. Sí, porque también, a Sí, ver, yo estoy a favor de los sindicatos, no estoy en contra. sí. No, no, Obviamente obvio. que estoy a favor de los sindicatos porque tienen que cumplir un rol social fundamental, importante, y trabajar en lo que se llama más modelos de sindicatos de gestión, ¿no? El modelo sindical
también está hackeado en Argentina, no porque lo hackee un gobierno de turno o lo hackeen los empleados, está hackeado porque la cultura de los trabajadores, cualquier trabajador de menor de 30 años, no entiende al sindicalista de campera de cuero que le va a hablar, ¿no? Digamos, en la mayoría de los casos. Es como que lo siente muy lejano a su realidad. Entonces también va a haber una transformación cultural natural de los sindicatos. Por ahí los sindicatos van subiendo a las bases, van subiendo chicos más jóvenes, y va a haber un ayornamiento. Los sindicatos, hay modelos sindicales muy interesantes en Alemania, en Nueva Zelanda, y son fuertes, pero trabajan mucho más en gestión, están muy preparados profesionalmente, discuten con el empresario par a par sobre los planes de negocio porque entienden y quieren que la empresa le vaya bien para que a sus trabajadores le vaya bien. Creo que el modelo sindical argentino requiere una transformación, la va a tener y no va a ser por ley, la va a tener porque hay un tema cultural que va a generar una transformación y hay sindicatos que lo están haciendo con éxito, hay sindicatos que tienen modelos de transformación muy interesantes en la manera que gestionan a nivel base, ¿no? Con sus trabajadores. Esto lo vamos a vivir en Argentina más tarde o más temprano, no, no es algo nuevo. Pero no está bien que el trabajador diga no, el sindicato no, porque tampoco es el sindicato no, ¿no? Sino es como No, que de no, nuevo claro. volvemos al péndulo, se genera un vacío, Claro, entonces esto te lo hay distintos nombraba medios. por también un poco esa idea, que me parece que está bueno esto que mencionás, de que hay una idea, una idealización de que el sindicalista es el que le saca un porcentaje a los trabajadores y, No le y da no hace nada. mucho más. Sí. Esa idea está y en muchos casos fundada, ¿no? Convengamos que Sí, en la claro, realidad bueno. la gente, mucha gente lo vive, ¿no? Sí, sí. Lo que te quería consultar y por ahí después ya para meternos en un tema particular que se ha conocido estos últimos días, es si en el DNU, porque hablábamos antes de lo que tiene que ver con estos empleados que esta industria del conocimiento, que por ahí generan sus ingresos en dólares y por ahí no residen en el país, porque bueno, a través de lo que puede hacer el home office. Te quería preguntar si en el DNU había contemplado algo en cuanto al home office, algo que obviamente en la pandemia se profundizó, quizás ahora hay estructuras que mantienen un sistema híbrido de trabajo, pero bueno, si había algo relacionado a regular un poco. Tuvo algunas pequeñas modificaciones, no muy grandes al sistema de teletrabajo. El régimen de teletrabajo Argentina, en realidad no es que hicimos, viste, una novedad, copiamos un marco normativo, particularmente te diría el de España, y después le metieron mano, ¿no? Los sindicatos metieron mano porque la verdad que a muchos sindicatos les da temor el teletrabajo porque sienten que pierden el contacto con el trabajador y demás. Entonces, este temor que es cultural, porque cambia el sistema de la manera de contactarnos. Vos y yo estamos por medio de una plataforma digital, bueno, y uno puede tener contacto igual. Entonces, Claro, bueno, la ley tiene un par de regulaciones medias insólitas. En torno a materia sindical y a denunciar en una base y poner quiénes tengo y a qué sindicato, que le sumo más burocracia a lo que debiera tener menos burocracia, en definitiva, ¿no? Pero no tuvo, el DNU no tenía reformas grandes, la ley tenía una discusión que la sigue estando muy complicada, que es en cuanto a jurisdicción, es decir, cuál es la ley aplicable a un vínculo, y la ley de Argentina lo aplica no solamente al trabajador que trabaja en Argentina, sino a uno que trabaja en extranjero por una empresa argentina, y ahí se genera en realidad un conflicto internacional legislativo, porque la ley del exterior va a decir lo mismo que la Argentina. Supongamos, si un trabajador mexicano está en México y trabaja para una empresa argentina, para la ley argentina debiera estar vinculado a la ley argentina y cotizar a la Seguridad Social argentina. Pero para claro, la ley mexicana dice lo mismo, como el trabajador dice está en México, ¿está bien? Tiene que cotizar a México. Ahí hay una colisión de derecho internacional, no resuelta, obviamente, no hay ningún antecedente, ni creo que lo vaya a ver, porque la realidad es que ese trabajador no quiere cotizar a ningún lado, entonces es difícil que lo vaya, por lo menos en el corto plazo. Pero en eso hubo una reforma, porque la verdad que digamos, extralimitado de parte de la ley argentina querer abarcar supongamos, yo quiero contratar un diseñador gráfico de Alemania, ¿no? Porque quiero bueno, no, ¿por qué lo tengo que poner como empleado en Argentina? Es casi como que va en contra del concepto de legislación internacional. En ese aspecto hubo un pequeño retoque, no mucho más. Digamos, no toca, la ley de trabajo se está aplicando, la realidad es que creo que en la práctica nadie la está aplicando. Vamos, pero nadie toma ese régimen que quedó bastante rígido en su totalidad, salvo en algunas cuestiones. Pero el tiempo dirá si se sostiene, yo creo que va a tener modificaciones porque no responde a la realidad. Por ejemplo,
la realidad que el trabajante, el trabajador digital es bastante nómade y parte de ser trabajador digital es, mirá, no quiero tener un lugar fijo, hoy voy a estar en Buenos Aires, mañana me quiero ir a Rosario, por ahí pasado me voy a España, vuelvo, ¿no? Vamos a poner en ciertos perfiles de trabajadores. Y yo trabajo para vos, me conecto, trabajo para vos, pagame, no hay ningún problema. El régimen nuestro te obliga a poner un domicilio donde el lugar va a trabajar, para que vaya a la red, la RT, constate los niveles de seguridad. Es casi que va en contra de justamente la cultura no del trabajo remoto es otra cosa, sino del trabajador digital, para separar el trabajador remoto del digital. El digital es aquel que no tiene un lugar fijo. Hoy trabajo en mi casa, mañana voy a un coworking, me voy al bar de la esquina y quizás me sale un viaje a Bariloche con amigos y me quedo en Bariloche y me trabajo 5 días allá. Bueno, eso la ley no lo contempla y en la práctica pasa. Y no lo puede frenar, ¿no? Porque después hay una realidad, Sebastián, que hay que decirlo. Cuando las empresas salen a buscar trabajadores, por más que tengamos indicadores de ocupación alto, la realidad es que no hay oferta laboral o no hay demanda laboral suficiente para cubrir muchas vacantes. Entonces, yo también como empresario tengo que cuidar a mi trabajador, porque si me va me cuesta mucho reemplazarlo. Entonces me dice, mira, me voy a Bariloche un mes, trabajo de allá y sí, anda, porque te digo que no y me renunciás, ¿no? Entonces, toda esa dinámica cultural que pasa, sobre todo en las generaciones jóvenes, la ley hoy no la está regulando y hay un gris que en un momento se va a tener que regular, ¿no? Bien, bien, perfecto, clarísimo, Ernesto. Bueno, ahora sí, para meternos por ahí en el tema puntual que quizá más nos convocaba, era hablar sobre esta revocación por parte de la Corte Suprema de un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, vos me Correcto. corregirás. Sí, eh, sí, la sala 9. Bien, un fallo que multiplicaba de manera excesiva lo que son los intereses de indemnizaciones. Y esto, bueno, es como un primer paso, no sé, me dirás vos si estoy equivocado, por ahí a empezar a sentar ciertas, no sé si jurisprudencia, pero sí por ahí ciertos Yo diría que es un, lineamientos a es lo que un pueden primer ser paso hacia la indemnizaciones. razonabilidad, ¿no? Digamos, cuando se pierde la razonabilidad, de hecho está en la Constitución Nacional como un principio, es porque ya está todo mal. La realidad es que esto justicia laboral, capital federal, por más que le llamamos Justicia Nacional de Trabajo, en materia de derecho individual es solamente para capital federal, en materia de derechos sindical y colectivos para todo el país. Esto para entender, para, para, para cualquier, digamos, oyente o lector que vea que es muy distinto en Córdoba, tiene otro criterio, Mendoza tiene otro, Rosario de Santa Fe tiene el suyo, bueno, pero sí, a nivel mediático siempre lo falla la justicia nacional, por más que de nuevo su aspecto es solamente capital federal, tienen una incidencia mayor porque se publican de otra manera, se leen de otra manera. Muchas veces los jueces del interior siguen los criterios de los jueces de capital, con lo cual, bueno, tiene esa trascendencia. La justicia laboral de Buenos Aires, la Justicia Nacional de Trabajo, en el año 2022, por sobre fines de 2022, cambió el criterio de las tasas judiciales que se aplican en caso de juicio. Para entender, viene un trabajador, demanda 1 millón de pesos porque lo despidieron o porque considera que le deben horas extras o lo que fuere, multas, lo que fuere. Ese tramita un juicio, si no se llega a un acuerdo, se llega a una sentencia, que es para el cual está un juicio. Cuando las partes no se logran entender, hay un tercero que, sujeto a ciertas reglas, tiene que decir quién tiene la verdad en base a lo que en ese proceso se produjeron como pruebas y resuelve conforme a su criterio, con cierta objetividad, si bueno, tenés razón o no tenés razón, o muchas veces tenés razón en esto sí, en esto no, y dicta una sentencia. Cuando se llega a esa sentencia, ese crédito, supongamos que le da la razón en el 80%, 800.000 pesos, lo tiene que actualizar, porque obviamente no es lo mismo el valor que tiene el dinero cuando cuando fue el despido a cuando tiene que pagar el empleador esa sentencia, ¿no? Obviamente Argentina no tuvo mayores problemas en sus últimos, si querés, 20 años, vamos a sacar el famoso despelote 2001, pero la inflación, sobre todo de cómo se aceleró el año pasado, bueno, ha distorsionado todo. Entonces, la justicia laboral modificó, las actas son, de la Cámara Nacional de Protección del Trabajo, son consensos no obligatorios. Entonces, se juntan todos los jueces y dicen, mira, la mayoría pensamos que este criterio está bien, pero no significa que los jueces estén obligados a seguir ese criterio, ¿no? Digamos, no es una sentencia, es un acta, como una recomendación general. La mayoría lo siguen. Y dictaron, fue bastante desopilante, como uno ve el debate del acta, que fue vía plataforma Zoom, digamos, en el año 2022, no se entienden los debates, hay un juez que se para, otro que no,
y terminan generando un consenso más o menos raro donde dicen que va a ser la tasa de interés activa, que es la que venían aplicando, que es la tasa activa para operaciones de descuento a 30 días del Banco Nación, pero capitalizable anualmente a partir de la notificación de demanda. Cuando hoy se lleva ese sistema a la realidad y el fallo este de corte, para dar un ejemplo, en un juicio que había sido 1 millón de pesos, no, perdón, 2 millones de pesos en el año 2015, en el año 2023 eran 165 millones de pesos. Entonces, era casi un aumento de 7.700%. Entonces, ahí es donde dicen, no, mira, por más que no aplique este criterio, el resultado es irrazonable, es Ah, absolutamente irrazonable porque no hay ninguna especulación posible que alguien se guarda esa plata y gana semejante plata, salvo las declaraciones juradas de muchos políticos que tienen esos incrementos. Pero en el mundo tuyo y mío, yo no invierto 2 millones de existe. pesos y no tengo 165 en 8 años guardados, ¿no? Digamos, en un plazo fijo. Entonces, por eso corrige el acta, y la verdad corrige una base legal muy sensata, porque lo que se llama capitalización, ¿qué significa capitalización? Corre el interés, supongamos, 110% el primer año, capitalizo, lo sumo a la capital y le corro 110 el segundo año, capitalizo y sigue sumando. En realidad está prohibida por ley, salvo cuando hay un pacto expreso entre las partes, un contrato, por ejemplo, está prohibida por ley que se haga periódicamente en periodos sucesivos, se permite hacer una sola vez. Entonces, la Corte lo que rectificó fue la aplicación del Código Civil en un criterio que todos sabíamos, que el criterio del Acta 2764 estaba border, si bien los jueces Ah, tienen facultades discrecionales de fijar los intereses, la verdad que estaba border a la legalidad y esto es lo que la Corte ratificó. O sea, fue un llamado, si querés, a la razonabilidad. Decir, mirá, podés hacer una sola capitalización, no podés hacer todos los años capitalización. Esto fue el 29 de febrero, ¿no? Estamos muy recientes. mm, Ahora, el 4 de marzo, o sea, o el 3 de marzo, salió un nuevo fallo de la Cámara que ya tomó el fallo de corte. Entonces dije, bueno, no puedo aplicar el acta 2764, voy a aplicar mi criterio y armo un nuevo criterio. Y estas son las cosas que a veces tenemos insólitas. Toma el criterio del DNU. El DNU que propuso mi ley en diciembre tenía un criterio para los créditos laborales que dice, en ningún caso podrá ser mayor. Dice, a los jueces dice, mira, aplicar el interés que quieras, pero nunca el resultado puede ser mayor que actualizar el crédito por ser y aplicarle una tasa pura del 3% anual. Es decir, demando 1 millón, le aplico ser, supongamos, me da 10 millones, y después, desde la fecha de mora del despido en este caso, le aplico el 3% anual como tope. Bueno, entonces, lo que hizo este fallo de la Cámara, ahora, esto hace 2 días, fue tomar el criterio del DNU de mi ley, pese a que la propia justicia laboral dijo que el DNU está suspendido. O sea, es como, son estas ambigüedades. claro, te iba a mencionar que justamente, Sí. como hablábamos al principio, ese, digamos, ese aspecto del DNU, por lo menos está en suspenso. A ver, nosotros como estudio opinamos que si hay que, como la verdad que es un caos el tema de tasa de interés en capital federal, da mucha incertidumbre. Mm, El criterio más cercano que tenemos legal es el DNU, porque es el último parámetro que hubo claro. de una normativa fundada en una situación de inflación extraordinaria, porque el DNU lo dice en sus motivaciones, que establece un criterio tope. Entonces, me parece bastante acertado, por más que ojo que da resultados altos, ¿no? Porque cuando vos aplicás el SER y le aplicás el 3%, estás arriba de cualquier tasa financiera de interés que puedas obtener con el dinero. Es decir, lo que busca la tasa de interés es paliar lo que el trabajador dejó de ganar por no haber cobrado el dinero a tiempo. ¿Está bien? Mm, Y también paliar la especulación del empleador de decir, che, me financio con el juicio porque me sale más barato y pongo, en vez de pagarte 2 millones hoy, lo pongo en un plazo fijo y dentro de 5 años te pago con la mitad de lo que yo gané. Eso es lo que tiene que buscar la tasa de interés. La realidad es que no hay plazo fijo, ser más 3%, no existe en el mercado. Es decir, si yo quiero ir a colocar dinero, no me van a pagar eso, me pagan menos. Y si el trabajador quiere hacer inversión, le pasa lo mismo. Entonces, también está un poco desmedido. Yo creo que los jueces laborales, esto me hago cargo, a veces pierden la realidad social de lo que pasa en la calle. Es decir, están muy en el mundo teórico, se meten en mm, internet, ven las tasas que dice el Banco Central, ser más 3%, pero en la práctica yo empleador, si aún tuviera la plata, me voy a colocarla a un plazo fijo, no gano esa plata, gano muchísimo menos, te da 180% anual y vos en el último año del SER te da de base 250% anual, más el 3%, 253, 255. Es decir, no hay especulación y en realidad hay, si querés, de nuevo, estas miradas demonizantes. Los jueces, no todos, ¿no? Pero muchos mm. jueces laborales
creen que el empleador se financia con el juicio de forma intencional y especulativa. Y en realidad no es así. Muchas veces estoy en juicio porque no me queda otra, porque no me puedo poner de acuerdo con mi trabajador, porque me pides 10 millones y yo no le quiero pagar 2, porque no tengo la plata, porque estamos discutiendo un tema, no sé, de una categoría de convenio y creo que no tenés razón y es válido entonces que un juez me resuelva ese tema. Entonces no es que todos los empleadores van a juicio para ganarle y especular con el dinero y explotar al trabajador. Del mismo modo, tampoco es que todos los juicios son industria del juicio. Claro, Otra mirada que tienen muchos empleadores, la industria del juicio. Bueno, la industria del juicio significa que los abogados, todos los jueces, estamos en connivencia generando juicios para hacer, viste, en la fábrica, hacer chorizos y ganar plata. Tampoco es eso, ¿no? ¿Viste? Este péndulo. Es decir, ni el empleador es un demonio, ni hay una industria del juicio. Entonces, sí lo que hay, y que nadie lo dice, es que hay una demora judicial enorme. Un juicio laboral tarda entre 4 a 5 años. Si es un crédito alimentario, como bien dicen los jueces, y yo comparto, no podría demorar más de un año. Es decir, claro. no podemos estar 4 o 5 años litigando. Si nosotros dos nos ponemos de acuerdo con algo, supongamos un divorcio, no necesitamos un juicio laboral. ¿Cuántos divorcios hay que se pelean y no se pueden poner de acuerdo? Gente que convivió 20 años y no se pueden poner de acuerdo. Imagínense un empleado con un empleador que no tuvieron ese tipo de vínculo. Entonces, si no ponemos de acuerdo, lo que queremos es que un juez resuelva, justamente, y tiene que ser rápido. No te digo en un mes, como hay países, en 6 meses te dictan sentencia o en 3 meses. Tiene que ser rápido. Ahora, hoy la justicia laboral de trabajo de Buenos Aires tarda 5 años en el juicio laboral. Hay jueces que toman un año para dictar una sentencia. ¿Por qué se tarda tanto? O sea, ¿tiene que ver con burocracias? ¿Con qué tiene que ver esta demora que vos No, decís? tiene que ver, por un lado, es cierto que hay muchas vacantes de jueces que todavía no han sido Ah, designados, sí. entonces muchos jueces están atendiendo dos juzgados y esto genera mucha carga. Por otro lado, yo creo que la justicia requiere una revisión de su jornada de trabajo real, que quede una jornada muy, no digo en cantidad de horas, quizás en cómo trabajan. Y también es cierto que la pandemia, muchos amigos judiciales se van a enojar, pero generó un relajamiento muy grande en muchos, no solamente jueces, ¿no? Empleados, funcionarios Mm. judiciales, hasta hace muy poco seguían remotos. Y obviamente lo remoto no resulta 100% igual que lo presencial en su mecanismo de trabajo. Y creo que no hay una desesperación por entender que la velocidad es tan importante como el resultado. O sea, una sentencia, por más buena que sea, que tarda 5 o 6 años, tiene mucho más de injusto que una sentencia un poco no tan buena, pero que está en 1 o 2 años. Entonces, me parece que los jueces y todos los empleados judiciales tienen que tomar conciencia de la necesidad que hay atrás, no solo del trabajador, también del empleador que quiere que se le resuelva rápido el conflicto que tiene, de las dos partes. Entonces, me parece que culturalmente necesitamos una transformación a nivel judicial.